Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo no sé si los niños deben pasar a la escuela dominical o ya están. Si hay alguno que no sepa, los niños están en este momento en la escuela dominical para que puedan participar y estar con ellos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en 2 Corintios 5. Estuvimos leyendo junto con la hermana Marcela del 11 al 21. Yo les voy a invitar a que leamos del 17 hasta el 21, de 2 Corintios 5, del 17 al 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. Si lo tiene o puede leerlo en la proyección que está en este momento, nos ponemos de pie y podemos leerlos todos juntos. ¿Estamos listos? De modo que si alguno nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre amado, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de leerla, Señor, en nuestro idioma. Muchas gracias por cuidarla durante tanto tiempo, Señor, para nosotros. Te pedimos que ahora, Señor, tú nos dirijas en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, Señor, en todo lo que vamos a reflexionar juntos, Señor, como hermanos. Señor, yo te ruego que usted esté en medio nuestro, ayudándonos a entender, Espíritu Santo, toda verdad. Yo te ruego también, Señor Jesús, que todo argumento, que toda altivez de espíritu sea echada fuera en el nombre de Jesús y derribada en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero partir con un pequeño poema de Alberto Benjamín Simpson, que aparece en un devocional que la Alianza hoy en día está vendiendo, por si acaso alguien lo quiere, pero a mí me gustó este trozo del poema que tiene mucho que ver con lo que estamos enfatizando en este día. Es día de misiones. Generalmente nosotros pensamos que hay algunos que pueden ir a misiones, pero en realidad lo que hemos hecho durante varios años es ayudarlos a entender y comprender que las misiones no se hacen fuera, se hacen dentro, y somos todos misioneros porque todos hemos sido encomendados para esta tarea. Pero hay algo que el doctor Alberto Benjamín Simpson nos dice en este poema que nos deja con una tarea un poco más abierta, y dice: hay algo que todos podemos hacer, aunque no seamos sabios ni fuertes. Podemos ser un fiel ayudador, podemos ser un amigo cuando no lo haya. Algún corazón solitario puede necesitarnos y nosotros podemos ayudarlo. Eso es misiones. El texto que nosotros leímos también tiene referencia a esto. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque generalmente siempre nosotros pensamos que es una tarea encomendada, que es ir y evangelizar y comentar un poco de Jesús y hablar de Jesús. Pero Pablo en esta carta nos encomienda un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, quería un poco compartirles y entender un poco qué es esta ciudad de Corintios, que es una ciudad griega, que es una ciudad
muy sobresaliente en lo comercial, en lo cultural, en lo religioso, era muy importante durante el siglo I. Y también la religión oficial de esta ciudad era el culto a la diosa Afrodita. Era una ciudad muy convulsionada, muy importante, pero muy, muy fuerte para que una persona se imaginara que debía plantar una iglesia, una comunidad en ese lugar. Pues bien, Pablo lo hizo durante su segundo viaje misionero alrededor del 50 después de Cristo. Y fue allí donde instaló una comunidad cristiana. Generalmente nosotros pensamos que es complicada alguna ciudad y decimos, no, es muy complicada, no lo hagamos aquí. Pablo hizo todo lo contrario a nuestro pensamiento. Pero también darnos cuenta de por qué esta carta a los Corintios, esta segunda carta, tiene un ambiente también diferente de lo que estaba sucediendo en esa comunidad en especial. Vemos que es una ciudad complicada, pero también el ambiente de la comunidad, se podría decir de la iglesia, no estaba muy tranquilo. Había agitación, existían personas que estaban en desacuerdo con Pablo y por lo tanto Pablo tiene en ese momento que escribir una carta fuerte, tal vez, pero ellos estaban desafiando la comunidad y algunos líderes negativos, estaban desafiando la autoridad de Pablo, lo encontraban prepotente, lo acusaban de cambiar proyectos, que decía que venía pero no venía, entonces eso también molestaba a algunos líderes, entre otras muchas cosas. La segunda carta de Corintios nos expresa una situación difícil, complicada. Pero también la segunda carta a los Corintios, en sus 13 capítulos, muestra a un Pablo más personal, más honesto. Porque una persona que está sufriendo estas cosas de acusaciones fuertes, lo normal y lo lógico es que lo escondamos. Pablo lo deja expresado en una carta. Y ahí muestra su corazón, ahí muestra su franqueza, muestra su honestidad en su vida. También se orienta a restablecer su autoridad con el fin de que esta comunidad le sirva y le siga dando ayuda en poder plantar otras iglesias en esta ciudad de Corinto. Entonces, y también la proyección de Pablo era ampliarse hacia más pueblos del occidente. Entonces, por eso es tan importante esta segunda carta, porque nos muestra una realidad. Y una realidad que muchas veces nosotros hoy en día escondemos. La situación, como les decía, no es extraña para nosotros. En las iglesias hay dificultades. En las otras iglesias, en las de acá, tal vez. Pero siempre las personas están murmurando, siempre las personas están teniendo roces unas con otras porque piensan que este servicio es mejor que este otro. Siempre las personas están en conflicto. Las iglesias, los países, las naciones también están en conflicto. Vemos, por ejemplo, que orábamos porque hay pueblos que están pasándose a llevar por otros pueblos, por otras personas. Las naciones siempre están en conflicto, unas con otras. Vemos, por ejemplo, el caso de Ucrania, que está siendo también convulsionado con una nación en medio de otra nación y que se quieren separar. Hay conflicto. O sea, en resumen, el ser humano es conflictivo. Tenemos conflictos nosotros mismos, pero también nosotros tenemos conflictos con Dios. Y el tema y el desarrollo de esta reflexión es tal vez a llamarnos al ministerio de la reconciliación. Esto es lo que Pablo habla en la segunda carta a los Corintios. Y un poco para que podamos entender qué significa reconciliar, es recuperar. Es establecer la armonía y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Es componer, es ajustar los ánimos de los que están opuestos porque sí, por una u otra postura. Pablo, dicen los estudiosos, que tal vez usó este término por primera vez, el de reconciliación. Nadie antes lo había usado. Para expresar esto, ¿qué expresó Pablo? Es lo que un poco los chicos acá en la música nos recordaban, la reconciliación. Lo que hizo Cristo en la cruz fue reconciliarnos con Dios, es mostrarnos cómo éramos nosotros y a través de la cruz de Cristo y por medio de la muerte de Cristo, reconciliarnos con el Padre.
Se puede correr el riesgo de entender que esta doctrina puede hacer entonces que el hombre tiene que hacer algo para favorecer a Dios y tener esta amistad. Pero lo que significa la reconciliación y lo que Pablo está diciendo es que nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya lo hizo Cristo. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos trabajar mucho para ganar la amistad con Dios, no tenemos que ser buenos porque no podemos ser buenos, no tenemos que hacer nada. Eso es lo maravilloso y lo feliz que es esta palabra de reconciliación. Nos trae paz, nos trae alegría. Lo que muestra un poco esta palabra y este texto acá en estos versículos, sobre todo en el 18 y el 19, es quién toma la iniciativa. Y podemos entender que entonces es Dios. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces la reconciliación, como les decía, no es que nosotros tengamos que hacer algo, sino que es de Dios, viene de parte de Dios. Como todas las cosas que vienen son de Dios. Nosotros no tenemos que hacer más que recibirla. Y es necesario entonces que nosotros como seres humanos reconozcamos que no podemos hacer nada. Reconozcamos nuestra incapacidad, reconozcamos nuestro pecado, que es el que nos aleja de Dios. El pecado que está en nosotros es el que nos aleja de Dios y nos pone en enemistad con Dios, nos pone como enemigos de Dios. Pero es Cristo el que nos reconcilia y nos hace amigos de Dios. En una oportunidad hay un profeta que se le llama amigo de Dios, pero en nosotros nuevamente somos amigos de Dios. Cristo, al morir en la cruz, elimina y termina con esta enemistad. En Cristo ya no se acuerda más Dios de nuestro pecado. Está borrado, se podría decir, está eliminado. Por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos. Cristo abre el camino, como cantábamos. Abrió el camino al Padre, porque antes estaba cerrado. No había un puente, y quien lo construyó fue Cristo, en la reconciliación. Eso es reconciliación, es hacer el puente entre uno y otro lugar. ¿Para qué? Para que estos dos puedan vivir en armonía. Eso es lo que hizo Jesús. Y nos confía a nosotros, dice el versículo 20-21, nos confía a nosotros este ministerio de la reconciliación. Ya no es Pablo el que está hablando, sino que es la iglesia de Corinto la que está siendo llamada a esto, y ahora es a nosotros, los cristianos, los que conocemos a Jesús, los que hemos experimentado la reconciliación con Dios, la que nos dice, ustedes ahora tienen este ministerio. Pero aquí me quiero detener un poco en poder entender qué significa la palabra ministerio. En todos los gobiernos del mundo existen diversos ministerios, del trabajo, del desarrollo, de economía, de hacienda, etc. Y todos son necesarios para poder ayudar a los pueblos, a la nación. Es necesario que los gobiernos tengan ministerios. Y por eso es que las personas pueden recibir la ayuda de los gobiernos. Es a través de los ministerios. Varían en sus nombres, sufren muchas veces reajustes, se adaptan, se crean nuevos, como por ejemplo el de deporte, en nuestro caso, se anulan otros porque ya no son necesarios, a veces se funden varios en uno y hay biministros en algunas carteras, pero todos tienen una relevancia. ¿Y cuál es la importancia y el sentido? Es servicio. La palabra ministerio significa servicio, eso es, y están al servicio del pueblo. ¿Ya? Eso lo entendemos bien, pero ahora en la iglesia nosotros también tenemos diferentes ministerios que son servicios y son servicios para la iglesia. Por lo tanto, ese es el sentido, que cada uno de los ministerios se pueda trabajar en común acuerdo y llevándonos a todos hacia una dirección. Dios tiene un gobierno y Dios ha establecido un reino. Y ese reino hay diferentes ministerios. Y en el gobierno de Dios
hay un ministerio y hay un servicio que necesita ser efectivo. ¿Y cuál es? El de la reconciliación. Ese no lo estamos trabajando a veces y nos perdemos en ese sentido, pero hemos sido encomendados a ese servicio. Y es más, Pablo nos dice que somos embajadores de Cristo. Entonces tenemos encomendado una misión como embajadores, que somos representantes de un gobierno. Eso es lo que hace un embajador cuando está en otro país y que es representante de Chile. Está representando al pueblo de Chile, al gobierno de Chile, en Inglaterra, en Colombia, y a veces no tenemos embajadores en todos los lugares. Pero en el gobierno de Dios, los embajadores somos nosotros. En el gobierno de Dios, cada uno de los que han hecho un compromiso con Dios y se han reconciliado con Dios, son embajadores del reino. Y están mostrando este ministerio también. Tienen una responsabilidad, ser embajadores, y tienen una tarea, llevar el ministerio de reconciliación en el lugar donde están. Para nosotros, como cristianos, cuando nos hablan de reconciliación, nos alegramos porque es un hecho pasado. Es algo que nos recuerda que Jesús lo que hizo por nosotros fue morir en la cruz, para los cristianos. Y para los que no son cristianos, la reconciliación es algo que viene ahora, que está ahora, presente para ellos. Y ese anuncio es el que tenemos que hacer nosotros, es contar lo que Jesús hizo, que fue reconciliarnos, amigarnos, unirnos nuevamente al Padre. Pero la reconciliación, y en el versículo 21 nos recuerda algo, tuvo un costo, no fue gratis. Alguien tuvo que pagar un precio por esta reconciliación. Por lo tanto, este ministerio tiene un valor, es un ministerio que vale mucho para Dios, porque fue Cristo el que murió, fue su Hijo Jesús el que murió por nosotros. Miren lo que dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue por Cristo, y Cristo fue el que murió. Y otra vez más, en el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Porque pensamos en esto. Porque si uno murió por todos, luego todos morimos por él. Entonces, es algo valioso. Este ministerio tiene un precio muy alto. Es un tesoro, como cantábamos en la canción, pero es un tesoro que no puede ser para mí solo. Es un tesoro que tiene que ser compartido por todos nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. Porque ¿quiénes son los que tienen que hacer este ministerio? Son los embajadores. Si los embajadores no están siendo efectivos, ¿quién podrá hacerlo? Hay una condición que nos recuerda cada día quiénes somos y nos centra en nuestro lugar. Si bien somos embajadores y somos ministros de esta reconciliación, somos servidores del reino, es que el pecado nos recuerda quiénes somos, de dónde nos sacó Dios. El pecado está siempre ahí, sembrando odio, enemistad, hostilidad. Por lo tanto, esta reconciliación, que nosotros la tenemos efectiva y la estamos disfrutando en este momento, en muchas oportunidades la tenemos no completa. Y en esto tal vez es difícil, pero muchas veces llevamos años en el trabajo del Señor, realizando servicios, realizando tal vez encuentros, realizando tocatas con el ministerio de alabanza, trabajando en diferentes ministerios, trabajando en servicios diferentes en la iglesia. Pero eso nos ha producido roces, ha producido enemistades entre nosotros, ha producido tal vez un alejamiento entre un hermano y otro, que ya no se ven, que ya no se hablan, pero vienen a la misma iglesia. Y Pablo
nos enseña en esto, en la segunda carta a Corintios también, que él se reconcilió con la comunidad de Corinto. Si bien estaba enfrentado a una situación difícil y complicada, porque estaba siendo juzgado, él tiene la suficiente valentía y la entereza que Dios le da para reconciliarse con esa comunidad y seguir trabajando con esa comunidad. Entonces, en este momento, tal vez nosotros en este actuar, en este caminar, que constantemente estamos trabajando para el Señor, estamos sirviendo para el Señor, tal vez hemos dejado a algunas personas de lado. Tal vez no me gustó lo que Él hizo, pero en este momento la reconciliación también debe ser entre nosotros. Esto es lo que Dios nos pide y también es parte de la reconciliación que Jesús hizo en la cruz. Fue ponernos a todos en el reino de Dios. Por lo tanto, es necesario, como dice también Pablo, si depende de ustedes, estad en paz con todos. En algún momento en la Biblia también dice, bueno, si tú vienes a orar y te acuerdas que tienes problema con algún hermano, deja tu ofrenda y ve y resuelve la situación que tienes allá con tu hermano. Entonces, es importante dentro de nuestro actuar como embajadores de Cristo, de nuestro actuar como servidores de esta reconciliación, no solamente reconciliarnos con Dios, también reconciliarnos con nosotros mismos. Restablecer nuevamente nuestro amor, restablecer nuevamente nuestros lazos de comunión, porque eso también es testimonio para los que están afuera. Miren cómo se aman, miren cómo trabajan. Y tal vez hay muchas personas que nos van a ver y van a entender esto. Entonces, si estamos empezando nuestras actividades de año, tal vez fuertes, tal vez con fuertes actividades que se vienen programadas para muchos meses, es necesario que nos tomemos un tiempo y veamos, nos examinemos. Estamos descansados porque venimos descansados, reflexionamos mucho en las vacaciones. Pero si en este momento usted se da cuenta de que tiene una enemistad, o hay un lazo roto, o hay una mirada que usted sabe que no está siendo bien visto, y lo entiende de esa forma, porque el hermano lo mira pero desde lejos, tómese su tiempo y reconcíliese con el hermano. Es necesario que nosotros como iglesia podamos trabajar juntos. Todos somos importantes, todos somos parte del reino. Las mujeres, los niños, los ancianos, todos somos importantes en este ministerio. En este cuerpo no hay nadie que sobre. Nadie puede faltar. Hay muchas cosas que hacer. Y si tú no te sientes parte, o has estado tal vez un poco diciendo, bueno, estoy alejado porque nadie me invita, o aquí hay personas que no me agradan, ora al Señor, sé valiente y preséntate una vez más al servicio, porque eso es lo que nos toca. Y como nación, creo que deberíamos empezar nosotros a mostrar la reconciliación con otras naciones y con otros pueblos. Es necesario. Como nación también en algún tiempo vamos a tener que reconciliarnos. Y nos estamos reconciliando. Y estamos pensando, las autoridades de tiempo en tiempo se dan cuenta de que en algún momento de la historia hemos tenido que pedir perdón en nombre de otras cosas, de otras personas que no lo han hecho. Las autoridades están pidiendo perdón en este momento al pueblo mapuche porque se ha hecho esto y esto. Como nación también hay un espíritu de reconciliación. Y eso yo lo entiendo de parte de Dios. Es que mueve Dios en algún momento nuestra fibra y nos da a entender como seres humanos, estás haciendo algo malo. ¿Saben qué, hermanos? Es tiempo de que nosotros seamos efectivos en nuestro ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los embajadores. Las autoridades están haciendo su parte, pero no son embajadores.
Los que somos embajadores somos nosotros. Los que hemos disfrutado de la reconciliación con Cristo somos nosotros. Y más que nosotros, son los que podemos mostrar cómo es reconciliarnos. Para no ser un poco, pido disculpas, pero en una oportunidad estábamos visitando la Plaza de Armas, en día domingo. Ustedes saben que en la Plaza de Armas, día domingo, hay mucha gente de diversas naciones. Y nos pusimos a recorrer la plaza, y en ese momento nos pusimos en un costado de la catedral católica. Había mucha gente de una nación en específico parada ahí sentada. Y nos pusimos a conversar con ellos. Y en un momento yo estaba conversando con un señor y me dice, ¿sabes qué? Yo lo único que tengo es un problema. Yo le dije, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo? Me dice, ¿sabes qué? Los santiaguinos son unas personas muy pesadas. Y sobre todo nosotros, los peruanos, nadie se acerca, somos invisibles. Los que estamos aquí sentados en el costado de la catedral somos invisibles para los que pasan. Sean peruanos, sean chilenos, me dijo, da lo mismo. Pero los que estamos aquí sentados somos invisibles. Y yo no quiero ser invisible. Y yo no quiero ser autorreferente, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón por los santiaguinos. Porque en realidad nosotros somos así. Pero el Señor nos tiene que ayudar. Y el Señor nos trajo ahora en este momento, y yo te pido perdón por los santiaguinos. Me quedó mirando a la persona y me dijo, ¿pero por qué me estás pidiendo perdón si tú no me hiciste esto? Pero yo soy santiaguina, le dije yo. Y yo me voy a poner en lugar de los santiaguinos y en los chilenos específicamente, y yo te voy a pedir perdón por mi nación. Y la persona empezó a llorar y empezó a dar gracias. Y pudimos orar y le dije, Señor, ayúdelo y sánelo, y que esta enemistad que había pueda surgir algo bueno, que lo ayude en ese trabajo también. Pero cosas tan simples como esa, que a nosotros no nos cuestan mucho. No tenemos que ir con muchas cosas a lugares, pero reconciliar es eso, tal vez ponerse en el lugar del otro y decir, ¿sabes qué? Yo te pido perdón por esto. Es valiente. Se necesita valentía para hacer eso, pero muchas veces tenemos que mostrar el amor de Cristo de esa manera, y pidiendo y poniendo perdón, pidiendo perdón porque lo hicimos así mal. No quiero decir que con esto usted vaya a hacer lo mismo, y no me quiero poner como la súper que hace todas las cosas, no, sino que es como algo como práctico. Muchas veces nosotros nos cuesta pedir perdón, y el ministerio de la reconciliación es eso, es mostrarnos nuestra incapacidad y darnos cuenta de que el perdón no lo hacemos nosotros, sino que lo hizo Cristo por nosotros. Él nos perdonó, por lo tanto nosotros tenemos que actuar en beneficio de ese ministerio, ese servicio. Con esto le quiero decir algo importante para que usted piense durante esta semana o este tiempo, es dejarnos reconciliar con Dios. Tiene la oportunidad de hacerlo, déjese reconciliar con Dios. Que el Señor nos ayude a reconciliarnos con Él y a reconciliarnos nosotros mismos, como ciudad, con los miles de habitantes que estamos aquí. Reconciliémonos, ayudemos, seamos parte de esta reconciliación. Pero como iglesia, si hay alguna situación que debemos arreglar, arreglémosla ahora. Este es el tiempo. Antes de empezar con todas las actividades, reconciliémonos, estemos en paz, para que el trabajo sea realmente en buena forma, con armonía, en paz, como debe ser. Los voy a invitar con esto a que podamos orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude, que seamos valientes, que si tenemos que pedir perdón, vamos y pidamos perdón. No es fácil, pero si el Señor nos ayuda, es más fácil. Señor, estamos delante de ti y realmente reconociendo de que no te podemos esconder nada. Señor, tú nos conoces tal cual somos.
Señor, tú sabes si hay en nosotros alguna cosa que debemos solucionar. Señor, sin duda, tu Espíritu Santo está trabajando ahí, en nuestra mente. Y te lo agradecemos, porque es obra tuya. Reconocemos que tú nos ayudas. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, tú nos ayudes a reconciliarnos, Señor, los unos con los otros. A este llamado, Señor, de volver a ser amigos, hermanos. Señor, pero también, Señor, ayúdanos a los que no te conocen, a los que aún no se han reconciliado contigo, a los que aún, Señor, no saben que tienen un puente para ir a ti. Señor, permítenos ser ese mensajero de buenas nuevas. Señor, ese mensajero de reconciliación. Permítenos ser esos embajadores que tú nos pides que seamos. Ayúdanos en este tiempo en que nuestra sociedad también está, Señor, pensando y reflexionando acerca de la reconciliación. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, en muchas oportunidades, hemos ofendido a personas. Nos hemos enemistado, Señor, con pueblos, con naciones, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser realmente embajadores tuyos, a mostrar lo que es ser una nueva criatura en Cristo, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para ti. Por lo tanto, si tú nos pides algo, Señor, lo debemos hacer. Ayúdanos a reconciliarnos. Señor, a ser parte de este servicio tan importante que es compartir el Evangelio en todo lugar. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque yo sé, Señor, que tú seguirás ayudándonos y haciéndonos entender esto de la reconciliación. Cada día más, Espíritu Santo, recuérdanos tú, ayúdanos tú. Señor, y gracias por lo que tú seguirás haciendo como nación. Te pedimos, Señor, ten misericordia de Chile. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Señor, no es posible que estemos peleados, Señor, unos con otros. Señor, no es posible. Ayúdanos para que tú, Señor, puedas poner en nosotros esa paz, esa armonía en medio de nuestra nación. Y no solamente interiormente, en nuestro interior como nación, sino que con nuestros pueblos, Señor, que están alrededor, con otras naciones, Señor, que están a nuestros límites. Señor, oramos, Señor, por Perú, oramos, Señor, para que tú bendigas esa nación, oramos por Bolivia, oramos por ellos, Señor, para que tengas misericordia, para que los ayudes, para que los sustentes. Oramos por sus gobernantes, oramos por Argentina, Señor. Oramos, Señor, para que tú bendigas esa nación, para que tú también le des la paz, para que tú también estés ahí reconciliando, Señor, esa nación. Señor, y todas estas naciones que he nombrado, Señor, para que la iglesia que está ahí, Señor, pueda, Señor, también ser embajadora de esta reconciliación. Ayúdanos como iglesia, Señor mundial, a que podamos ser reconciliadores, Señor. Señor, estos ministros de paz, estos pacificadores que necesitas tú, en medio de los diferentes conflictos, en medio de las diferentes cosas que se ven, Señor. Oramos por Ucrania, oramos por esa situación, Señor, en Crimea. Oramos, Señor, por ese referéndum que no se puede hacer, pero, Señor, pon cordura, pon paz. Señor, haz que la iglesia que está ahí, Señor, pueda, Señor, llevar tu luz en esos lugares de conflicto. Seguimos orando por Siria. Señor, oramos, Señor, por las naciones, porque es necesario que tu paz y es necesario que tu iglesia pueda ir, Señor, y ir a reconciliar a esos lugares donde no te conocen. Gracias, muchas gracias, Jesús, por lo que tú seguirás haciendo. Despide a mis hermanos, Señor, con bendición en esta semana. Guárdales, Señor, y bendícelos en todo lo que tengan que hacer. Bendice, Señor, sus vidas, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan una buena semana.